Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar aquí en un programa, en un día donde hay varias cosas que concurren. Está el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, habiendo sido tú candidato presidencial. Desde luego tendrás algo que decir de este primer año de gobierno. Estamos con la reforma política que se aprueba este día en lo general en comisiones. Hay ahí toda una discusión acerca de lo que están haciendo en materia política y desde luego la inminencia de una reforma energética y petrolera. Ayer convocaste nuevamente a una manifestación en el Zócalo de la capital de la República Mexicana. Has enviado una carta a empresarios, has lanzado la idea de que mantendrás un cerco en el Senado y en San Lázaro para mantener la oposición a esta reforma petrolera que está a la vuelta de la esquina. Todo junto, Andrés Manuel, en esta noche. ¿Qué me dices? Todo junto. Bueno, pues que es parte de un proyecto, ¿no? Me refiero a el propósito fundamental de el haber impuesto a Peña Nieto. O sea, de ahí viene todo. Necesitaban a un personaje como él para darle continuidad a la política económica que se viene imponiendo en México desde hace 30 años. Necesitaban una gente como Peña. Lo dijimos en el debate, Carmen. Dijimos que el regreso del PRI iba a significar algo parecido a lo que fue el retorno de Santa Anna, de ese dictador por el cual perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Y no nos equivocamos. Peña está cumpliendo una misión y lo fundamental para el grupo que domina el país es que se profundice, se intensifiquen las llamadas reformas estructurales y de manera especial que se lleve a cabo la reforma energética. Eso es lo central. La misión de Peña es esa, el que se pueda entregar el petróleo a particulares, sobre todo a extranjeros. Para eso impusieron a Peña. Todo lo demás es complemento. El pacto es la envoltura. Otras reformas, por ejemplo, la fiscal, es complementaria de la energética. Aumentan los impuestos, autorizan aumentos en el déficit, es decir, contratación de más deuda, porque saben muy bien que vamos a recibir menos recursos porque se va a entregar parte de la ganancia del petróleo a extranjeros. Entonces, para compensar, necesitaban la reforma fiscal. Ahora están hablando de la reforma política. Electoral. Política electoral. Vamos a decir que es política. Política electoral. Política electoral. Pues no hay nada realmente importante, están en debate en las Comisiones Unidas en este momento. Sí, pero es faramaya. Ahora si el PAN les pide que los nuevos consejeros del IFE o del organismo nuevo que va a organizar las elecciones sean del PAN, Peña les entrega todo por la reforma ¿Tanto energética. Así? Sí, todo. ¿Tanto así? Todo, sí, todo. Porque es lo que más les importa. Mira, en estos momentos se muestra con mucha claridad lo que es el PRIAN. Son los momentos estelares. Se pueden pelear cuando se trata de elecciones en los estados, incluso en lo que tiene que ver con estas reformas, ¿no? Política electoral. Pero cuando se trata, ¿sí?, de mantener la política económica, sobre todo
de darle continuidad al saqueo que han llevado a cabo desde hace 30 años. En eso siempre se ponen de acuerdo. A ver, tú dices, el pacto es la envoltura, ahí se acordaron 95 compromisos, han aprobado algunas reformas, una reforma educativa, una reforma de telecomunicaciones, una reforma financiera, la reforma hacendaria, están por aprobar la reforma político-electoral y otro conjunto de cosas que están en camino. ¿Nada de eso es relevante para efectos de una transformación de país? No, al contrario. Son contrarreforma. ¿Todas ellas? Todas. O sea, están hechas en función... ¿No hay telecomunicaciones? Pues, Falta la secundaria. Mira, no solo falta la secundaria, ¿qué estamos viviendo actualmente? Y bueno, solo que seamos ingenuos, ¿no? Estaremos pensando que con una reforma de las telecomunicaciones se van a democratizar los medios de comunicación. ¿De eso se trata? Sí, de eso se trata. Sí, pero eso no se va a lograr. No lo van a lograr. No lo van a lograr, no, porque ellos necesitan el control de los medios. ¿Cómo dominan este grupo? Pues con el apoyo casi absoluto, el control casi absoluto de los medios de comunicación. En México hay una dictadura que se ejerce a través del control casi absoluto de los medios de comunicación. El pilar que sostiene este régimen corrupto son los medios de comunicación. Ese es el principal pilar. Si no tuviesen el control de la mayoría de los medios de comunicación, ya se hubiese derrumbado este régimen. Con el control de los medios es que administran la ignorancia en el país. Ahora estamos hablando de la reforma energética. Es lamentable que mucha gente ni siquiera sabe de que se va a reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Mucha gente, si tú haces una encuesta en el país, te vas a encontrar reforma energética, reforma del petróleo. Ah, sí. Bueno, se ha hecho una campaña gubernamental muy importante, aludiendo a Lázaro Cárdenas, claro. Y se sabe que va a haber una reforma. No se sabe, porque no lo saben ni los legisladores, dado que no hay ni predictamen todavía disponible de qué va exactamente la reforma. Hay indicios, hay elementos, pero ante la inminencia de algo de ese tamaño, llama la atención, en efecto, la falta de materia para conocerla. No hay información y quieren imponer. ¿Y en qué consiste? Yo sí te lo puedo explicar. Consiste en que van a reformar el artículo 27 para quitarle lo que se estableció desde la época, no del general Cárdenas, del presidente López Mateos. Eso no se sabe. A ver, sí. ¿Cuál es la revisión histórica del tema? Sí, en el 1917, que es un artículo fundacional, el 27 constitucional, como fruto de la Revolución Mexicana, donde perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos, queda establecido el dominio de la nación sobre el petróleo. El artículo 27 constitucional, porque Porfirio Díaz había entregado el petróleo a extranjeros, les había entregado no solo el suelo, sino el subsuelo, al estilo de la legislación anglosajona. Se establece en el 27. Lo hacen de manera patriótica. Los constituyentes y el presidente Carranza lo hacen sin dar oportunidad. Estaba Querétaro, porque ahí se reunieron los constituyentes para elaborar la Constitución del 17. Estaba lleno de agentes, de representantes de gobiernos extranjeros y de representantes de las compañías petroleras extranjeras. Casi en sigilo, sin dar tiempo, fue el último artículo que se aprueba. Y, pues, no les gustó, se inconformaron, pero ya quedó establecido. Fue una extraordinaria decisión que se tomó en ese tiempo. Fue la nacionalización de nuestro petróleo, de nuestros recursos naturales. Era tanta la presión porque ya estaban las compañías petroleras explotando el petróleo en México, en toda una vasta extensión del territorio, sobre todo en la costa del Golfo, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche,
Era tanta la presión y el poder, porque era un estado dentro de otro estado, tenían ejércitos, tenían guardias blancas, hacían lo que querían, que no se pudo llevar a cabo la legislación reglamentaria. No se pudo durante muchos años aprobar las leyes secundarias para aplicar el 27. Durante años. Años. No pudo ya el presidente Carranza, no pudo Obregón, no pudo Calles. Es hasta que llega el general Cárdenas que expropia. ¿Sí? Él había estado como jefe de la zona militar en esa zona y se había dado cuenta ¿sí? de todos los atropellos que cometían los extranjeros en la costa de nuestro país. Incluso hablaban que nos iban a invadir si se aplicaba la ley reglamentaria, si se elaboraba una ley reglamentaria para recuperar nuestros recursos. Se expropia. ¿Sí? Luego hay dos presidentes, Ávila Camacho y sobre todo el presidente Miguel Alemán, que abren la posibilidad a que haya contratos. Les llaman en la época del presidente Alemán contratos riesgos y entregan a compañías extranjeras toda la franja del Golfo. Entonces es muy interesante porque entregan desde Tamaulipas hasta Campeche, lo que es ahora Cantarell. Bueno, el presidente de Ruiz Cortines decide, para aclarar bien las cosas, que no haya malas interpretaciones, agregarle al 27 de que no se iban a permitir concesiones en las labores de exploración del petróleo y de la producción petrolera. López Mateos le agrega unas cuantas palabras, unas cuantas letras. Dice, ni concesiones, ni contratos. Ni contratos. Ni contratos. Ni contratos. Bueno, con Díaz Ordaz, siendo director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, ¿sí? Se cancelan los contratos riesgos otorgados por Alemán de manera oportuna, ¿sí? Porque 2, 3 años después se descubre el gran yacimiento de Cantarell, uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo, que estaba concesionado. Era oportuna. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer Peña Nieto ahora? Después de la pausa me cuentas. ¿Qué quiere hacer Peña Nieto ahora? Déjame ir a una pausa y volvemos con esto.